Buenas noches para todos. Iniciamos en unos segundos. Voy a esperar para ver si Carmen se puede unir, que acabo de salir de la sala. Bueno, chicos, buenas noches para todos. Para los asistentes en la sala, muchísimas gracias por su puntualidad y para quienes ven esta grabación. Bienvenidos una vez más a una nueva sesión en su formación en negocios internacionales. En esta ocasión para hablar acerca del tema de las proyecciones y la capacidad de producción de la empresa y seguir desarrollando la evidencia 1, informe de elasticidad de la oferta y la demanda, y finalmente vamos con el espacio de las preguntas. Antes de iniciar con el tema de la sesión de hoy, quisiera dar por terminada la recepción de los talleres de mejora. Hasta esta semana recibí algunos casos que me habían escrito que no han podido tener conexión o diferentes problemas, pero pues ya vamos a dejar hasta ahí. Entonces, quienes ya están nivelados de la fase de análisis, perfecto, todas sus calificaciones en los resultados de aprendizaje van a estar con A de aprobado, así tal vez en la evidencia les aparezca vacío. Cuando yo genere el reporte al final de la formación, vamos a tener en cuenta los resultados de aprendizaje, todas esas actividades. Entonces, el resultado de aprendizaje ya va a estar, digamos, evaluado y nivelado con los demás. Y pues, aparte de este plan, continuar con las evidencias de este año. Llevamos 9 con este informe, con esta evidencia, esta actividad, el informe de la elasticidad de la oferta y la demanda. Entonces, respecto a ese tema. Entonces, así vamos a iniciar. Recuerden el material principal de formación de esta actividad, el cual es planeación y proyección de presupuestos. Por favor, revísenlo. Es un material muy práctico, la verdad es muy fácil de leer y comprender. Entonces, recuerden que la clase pasada vimos el comportamiento del mercado. Entonces, hoy vamos a ver algunos tipos de proyecciones y la producción. Vamos a dejar para el final el tema relacionado con la estadística de la historia en las ventas. Entonces, para hoy, las proyecciones y la producción. Recuerden que finalizamos este tema de la elasticidad de la oferta y la demanda, comprendiendo que por lo general en el mercado estas variables se encuentran en equilibrio. Es decir, todo lo que se está ofertando por parte de los empresarios se está vendiendo, es decir, se está demandando, como les decía en la clase anterior, y se expresa de esta manera. Entonces, todo lo que está ofertando, recuerden que la curva de la oferta es la que es directamente proporcional y la de la demanda inversamente proporcional en cuanto cambian el precio y la cantidad. Entonces, por lo general, el mercado se encuentra en este punto. Ahora vamos a iniciar con el tema de las proyecciones, los tipos de proyecciones que encontramos, las diferentes técnicas que se utilizan. Primero, las técnicas estadísticas, la estadística descriptiva, que ya vamos a ver más en detalle este tipo de estadística, al igual que la diferencial, y existen otras técnicas para proyectar las ventas o la producción de una empresa, como las técnicas para el análisis de datos, técnicas para el control de la calidad y otras técnicas complementarias. Entonces, vamos a verlas a continuación. La estadística descriptiva trabaja datos relacionados con los que se pretende estudiar, estudios de población, estatura, climas, entre otros, y del resultado se extraen el análisis del comportamiento y tendencias que pueden tomar las variables. Mientras que la estadística diferencial genera modelos, inferencias y predicciones con relaciones a variables estudiadas, análisis de sensibilidad de estudios o proyecciones, estimaciones y análisis de regresión. Entonces, este modelo estudia más ciclos o estaciones en el tiempo y el comportamiento del mercado, mientras que la estadística descriptiva
Trata como tal los datos del estudio de la población, datos, digamos, más definidos o que pueden ser más cuantificables. Y estos son más cualificables de las cualidades de ese mercado. Algunos paquetes estadísticos de proyecciones, entonces encontramos otras técnicas estadísticas, como la lista de chequeo, hoja de verificación, el diagrama de Pareto, el diagrama de causa y efecto, la lluvia de ideas, el histograma, el diagrama de dispersión y gráficos de barras circulares y de áreas. Entonces, todo esto nos va a servir para representar las estadísticas de los diferentes estudios que tengamos del comportamiento del mercado, para asimismo proyectar la capacidad de producción o de ventas de una empresa. Encontramos las técnicas para el análisis de datos, la variación estadística aplicada, los diferentes tipos de datos, la recolección y organización de los mismos, las medidas de tendencia central como la media, la moda y la mediana, que ya veíamos un poco de estos temas de estadística al inicio de la formación en las actividades de aprendizaje 1 y 2, donde veíamos también el cálculo de la varianza, medidas de dispersión como el rango, la varianza y la desviación estándar. Técnicas para el control de la calidad, histogramas de frecuencia, estratificación, gráficos de control, gráficos XR, en donde en el eje X y Y van a estar las medias y los rangos, los gráficos XS, en donde van a estar medianas y desviación estándar, y los gráficos XR, como les decía anteriormente, pero en este caso con los ejes de la X y la Y, con las cantidades de las medianas y los rangos. Las lecturas individuales y rangos móviles, la interpretación de los gráficos de control y finalmente algunas técnicas de muestreo. Las técnicas estadísticas complementarias son los diagramas de flujo o de procesos, donde vamos a encontrar diferentes caminos, si se realiza o no se realiza una acción y todo lo que desencadena este proceso. Y la técnica del 5M, que son personas, máquinas, materiales, métodos y medio ambiente. Entonces, es el análisis de las estadísticas desde toda esta vista más holística del comportamiento del mercado. Entonces, en inglés son 5 M's, por eso a esta técnica se le denomina las 5 M's. El siguiente tema es la capacidad de producción de la empresa, la cual está determinada por las políticas de manejo de inventarios, las políticas de producción, los procesos de producción y las políticas como tal económicas y comerciales que existan en el mercado. Encontramos diferentes tipos de inventarios, inventarios para las ventas. Se usan inventarios de grandes cantidades para poder dar respuesta efectiva a las necesidades del mercado. Inventarios de producción, se mantienen grandes inventarios en materia prima para garantizar la disponibilidad al área de producción. Inventarios de compras, se realizan grandes compras, de esta forma se reducen los costos por unidad y los gastos de compras en general. Y finalmente los inventarios de financiación. Los inventarios reducidos disminuyen la necesidad de inversión y disminuyen los costos de mantener inventarios, almacenamiento, depreciación y daños. Ahora bien, ¿cuál es la función de tener estos inventarios dentro de la empresa? Primero, para ofrecer un almacenamiento de bienes para cubrir la demanda anticipada o esporádica que pueda haber en el mercado. Segundo, aprovechar para comprar con descuentos por cantidad, en el caso de los proveedores, las materias primas, los insumos. Tercero, protegerse de posibles sobrecostos, altos precios e inflación, es decir, tener como las reservas en cada área de la empresa, en caso de que se presente algún tipo de fenómeno en la economía. Cuarto, tener reserva en épocas de escasez de proveedores. Quinto, permite la buena ejecución de la producción con respecto a las proyecciones. En el inventario manejamos el concepto del stock
que no son más que las existencias que se tienen de inventarios dentro de una empresa. Tenemos los tipos de stock, el stock base, el stock de seguridad, el stock estacional, de acuerdo a las temporadas, el stock para pedidos especiales, épocas especiales, por ejemplo, en el caso de las flores, para San Valentín, para fechas especiales como el Día de la Madre, stock administrativo, stock para productos dañados y stock para productos fuera de catálogo. Ahora veamos las variables que se deben tener en cuenta para planear esa producción de la empresa. Entonces veamos los stocks que se tienen y ahora vamos a ver la capacidad de producción de la empresa como tal. Esta es la posibilidad de la empresa para generar bienes y servicios, siempre satisfaciendo la necesidad del cliente con calidad y generando una utilidad para la empresa, para el empresario. Depende del tiempo, cantidad y costo, recurso humano, materiales y regulaciones laborales. Hay diferentes tipos de capacidad. Está la prevista, la que se planea, la real, que es la producción real como tal de la empresa, y la máxima, que es cuando se consideran todos los valores del mercado como óptimos para la producción de un solo producto. Y máxima práctica es la que se da teniendo en cuenta ya esos diferentes fenómenos que van a afectar la producción. Las soluciones cuando se presente un problema en la capacidad de producción de la empresa, por lo general son generar turnos extra, generar tiempo extra de producción y aumentar la capacidad instalada o incluso tercerizar las operaciones o lo que se denomina tener una producción externa. Entonces, de acuerdo a esa capacidad, la empresa va a establecer las políticas de producción. Estas establecen los requerimientos de materia prima, insumos y mano de obra directa que son necesarios para producir las unidades que se van a fabricar. Entonces, ya vamos a centrarnos solamente en la capacidad de producción. Esto teniendo en cuenta los datos históricos de las ventas, la participación del mercado, la evolución del sector y las diferentes variables macroeconómicas que puedan estar afectando la economía o el mercado en el cual opera la empresa. Un segundo, por favor. Listo. Algunos ejemplos de estas políticas de producción de alguna empresa son: no se trabajan horas extras sin la autorización de la gerencia, todos los productos deben tener la calidad exigida en las normas de fabricación de los mismos, todos los productos deben ser aprobados por el área de calidad, los operarios deben ser técnicos en los procesos que se realizan en la empresa, es decir, ustedes van a establecer todo el tipo de políticas que crean necesarias en la producción, en la capacidad de producción de su empresa. Ahora, aparte de esas políticas que se generan internamente dentro de la organización, tenemos también las políticas económicas que están instauradas por el gobierno dentro de la economía. Entonces encontramos las barreras arancelarias, las licencias, cuotas de importación, aranceles, salvaguardias y derechos antidumping. Recuerden, el antidumping es evitar que algún productor o alguna empresa ingrese a un mercado con un precio demasiado bajo y afecte a los demás productores o demás empresarios en ese mercado. El porcentaje de contenido local y finalmente los permisos sanitarios y demás normas técnicas que establece el gobierno en materia de comercio. Para esta sesión quisiera, por favor, que reflexionaran acerca de esta pregunta: ¿cuáles son las variables que afectan el mercado y las políticas de producción de las empresas de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a ese cálculo de la oferta y la demanda que ustedes están realizando esta semana?
Entonces voy a darles unos minutos para que reflexionen y cuando estén listos, levantan la mano o me escriben en el chat. Participa Diana Caterine. Los precios, las cantidades tanto demandadas como ofertadas. Correcto, Diana. Este es el análisis que están realizando esta semana. Eso en cuanto a las variables, digamos, fijas que siempre están establecidas en el mercado, pues estos tres factores, ¿no? Cantidades, precios y, disculpen, cuatro, y oferta y demanda. Pero, ¿qué hay de los factores, digamos, externos? Recuerden que ya estamos viendo el análisis más allá de esa elasticidad de estas curvas. Estamos analizando las demás variables que podrían afectar estas políticas de producción o de capacidad de producción de la empresa. La competencia, dice Fedor Leonid, correcto, Fedor. Es muy importante el análisis de la competencia. De hecho, estos también determinan, van a influenciar ese establecimiento que hay del precio. Listo, chicos, quisiera por favor una intervención más. Dice Carmen Elena, Valentina. Diana Caterine, ¿algún tipo de impuesto al bien que se produce? Así es, Diana, entonces estas serían las variables macroeconómicas que veíamos. Eh, las regulaciones que imponga el gobierno, en este caso en cuanto a impuestos. Claro que sí. Listo, chicos. Voy a continuar con la presentación y al final vamos a hacer un ejemplo que me solicitó Valentina en la sesión de dudas. Entonces vamos a pasar a esa actividad. Listo, entonces recuerden que estamos desarrollando el informe del análisis de la elasticidad de la oferta y la demanda. Deben trabajar sobre el simulador enviado, calcular la elasticidad de la oferta y la demanda, describir los datos que obtienen allí e incluir las gráficas y concluir los datos allí reflejados. Entonces recuerden que lo pueden enviar en cualquier formato. Lo importante es que tengan las conclusiones y me indiquen los miembros del grupo. Muchos ya lo han hecho en PDF, en Word, no hay ningún problema. Me han enviado también las gráficas en Excel. Hubo un grupo que solo me envió los datos, pero no incluyó las gráficas. Entonces, por favor,
tengan presente incluir todo en el informe. Recuerden que es un informe interpretativo, entonces la mayor cantidad de información de detalle que ustedes puedan dar respecto a esta variación en las cantidades de producción de una empresa es muy importante. Entonces vamos a hacer el ejercicio y finalmente sigamos con las preguntas. Por lo general, todos los informes que me han enviado han estado muy bien. La verdad, todos entendieron la idea de este análisis. Y me pregunta Valentina que en la sesión anterior vimos el ejemplo de la demanda, pero pues estaba dudando un poquito acerca de cómo realizar el ejercicio con la oferta. Entonces aquí mismo yo hice un ejemplo. Lo que hice fue copiarlo, copiar las fórmulas y todo el cuadrito, y lo puse aquí abajo y cambié las cantidades. Además de esto, pues vamos a hacer un ejemplo de un producto. Entonces, recuerden agregar la descripción del producto si quieren en una nueva pestaña o si quieren en la misma hoja, a un lado del cálculo, pueden agregar la imagen del producto, la descripción, las cantidades o su presentación como tal, y establecer el precio y las cantidades en este cuadrito de descripción para que sea la base del ejercicio que están realizando. Entonces, una vez realicen esto, van a cambiar las cantidades. En este caso, invertí los valores. En el caso anterior, lo realizamos más o menos sobre el mismo nivel de cantidades y precio. Entonces, ahora, en este caso, por ejemplo, era mayor la cantidad inicial y aquí la puse menor, disculpen, mayor, y la cantidad final era mayor y aquí la puse menor. Al igual que en el precio, ingresé datos para el precio inicial mayor y el final menor, en comparación al ejercicio que realizamos la clase anterior, que les expliqué en la clase anterior. Es el mismo de Colfrutic. Recuerden que Colfrutic, el ejemplo que nos da en el material de estudio, para la demanda utiliza un producto y para la oferta utiliza otro. Ustedes pueden utilizar el mismo o pueden utilizar otro producto o el mismo producto en otra presentación. Puede ser, digamos, aquí en libras, como veamos el ejemplo del cacao, del café, de la panela. Y en la oferta, el mismo producto, pero por ejemplo presentado en kilogramos. Entonces va a cambiar, van a dar unas cifras diferentes. También lo pueden realizar así. Lo importante es que varíen las cantidades del ejercicio. Listo. Entonces, la elasticidad en este caso sigue siendo positiva, nos da de 1.33, es decir, este producto de este ejemplo presenta una alta variación o un cambio, digamos, un poco brusco en las cantidades a producir en cuanto se cambia el precio en el mercado. Entonces vamos a ver la gráfica de la oferta, ya que reemplacé los valores. Recuerden que para que la gráfica cambie deben reemplazar los valores que hay en esta casilla de la pestaña de la gráfica. Entonces, por la inicial y final de la cantidad y del precio. Estas mismas que están aquí, y la elasticidad también la pueden copiar o la pueden escribir directamente. La elasticidad no está relacionada con la gráfica como tal en los valores, porque la elasticidad se grafica sobre la curva. Siempre se indica que esta curva tiene una elasticidad del 1.33. En el ejercicio anterior, la curva daba un poco más inclinada hacia abajo. Ahora la curva cambia. Ustedes ven que aquí cuando yo modifico los valores, la gráfica cambia. Entonces es importante que los mismos valores que están expresando en la elasticidad de su informe sean los valores que están representados en la gráfica que me están enviando. Entonces, eso en cuanto al ejemplo de la oferta para Valentina. No sé si alguien más tiene alguna duda respecto a este ejercicio. Entonces, quedo muy atenta.
en la sala de chat. Recuerden que pueden levantar la mano o pueden escribirme en la sala de chat. Me pregunta Julie, instructora, ¿quiere decir que esta semana no tenemos nueva evidencia? ¿Es la misma la semana pasada? Así es, Julie, está establecido en el cronograma del 12 al 26 de abril. Recuerden que es en grupo, sin embargo, he tenido muy poquitos envíos. Recuerden que así sea en grupo, cada uno debe realizar el envío a través de su enlace personal, a través de la plataforma, para que puedan tener la retroalimentación de esa actividad. Porque yo puedo calificarles que la aprobaron, pero ustedes no van a ver la retroalimentación si no envían un archivo. Yo no puedo dejar ese comentario. Entonces, en la portada incluyen los nombres para yo saber el grupo con el que están trabajando, pero por favor, cada uno debe enviar la evidencia a través del enlace. Perfecto, gracias. Listo, Julie, con gusto. Profe, ¿me recuerda para cuándo? 26 de abril, Alex. Jenny, me levantó la mano, por favor. Adelante. Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Me alegra mucho. Profe, una pregunta, es que tengo una duda. Pues yo ya había terminado el trabajo, pero pues igual acabo de ver que creo que me equivoqué en algo. Entonces, en la demanda, un ejemplo, yo tengo cantidad inicial 5.000 y cantidad final 4.000. Entonces, en la oferta debe ser otro valor diferente, ¿cierto? Correcto, Jenny. Ok. Diferentes cantidades. Ah, ok, es que yo le había hecho con las mismas cantidades, tanto para la demanda como para la oferta. Bueno, entonces solamente corrijo eso y ya. Muchas gracias. Listo, Jenny. Profe, buenas noches. Yo tengo una duda con respecto a unas evidencias que son anteriores. Sí, Alex, adelante y ya vamos con John. Bueno, Alex me estaba escribiendo en el chat. Adelante, Sí. Alex. Bueno, la de esta evidencia, pues yo ya me dijiste que para el 26 iban a ser los grupos. Eso por un lado. Igual cualquier cosita nosotros le podemos preguntar por WhatsApp, ¿cierto? Así Y es, Alex. otro es, yo recuerdo que había una actividad que debíamos enviarle, pero no se dejó subir a la plataforma. O sea, es una actividad que usted nos dijo que como no se dejaba enviar, se la enviáramos al correo. Entonces, como usted debe calificar eso ahí para cuando saque el informe total de las notas, ¿cómo va a aparecer esa nota de esa actividad si no estaba? Listo, Alex. Esa actividad, si me la enviaste al correo, ya la califiqué en el centro de calificaciones manualmente. Califico el RAP. Como les decía, cuando es una nivelación o cuando pasa este tipo de cosas con los enlaces de las evidencias, que de hecho este ya se arregló, fue reportado y duró más o menos como una semana sin funcionar, pero ya está activo el de la evidencia 8 propuesta comercial. Alcancé a recibir algunos que justamente en esos días estaban enviando su evidencia y todos estos, como te digo, ya les califiqué el resultado de aprendizaje, que es el que yo tengo final, es el que les envío siempre de quienes han realizado sus evidencias. Ese resultado que yo les envío ahí es el resultado de aprendizaje, no es el de la actividad. Sí, entonces, cada actividad está enlazada a un resultado de aprendizaje. En este caso, la actividad no se pudo calificar, no se pudo dejar la evidencia dentro de la plataforma, pero el resultado de aprendizaje fue calificado como aprobado. Entonces, no hay ningún problema cuando les envíe el reporte de notas al finalizar la fase, el resultado de aprendizaje les va a aparecer aprobado. Ah, bueno, señora. Y en cuanto al reporte de notas, bueno, yo tenía dos actividades, yo le comenté eso a usted por, por privado,
pero quería pues confirmarlo. Hay unas actividades que usted nos dijo que si no teníamos unas notas debíamos hacer el plan de mejoramiento y pues yo le expliqué, le comenté que habían dos evidencias en las que aparecía como si yo no tuviera nota, pero en realidad sí había hecho las evidencias y están calificadas en la, pues en el plan, Plataforma. Ujú. en la plataforma, exacto. Entonces eso no va a tener inconveniente a la hora que usted descargue el informe total de las notas porque le va a aparecer todo registrado, ¿cierto que sí? Ah, claro que sí, Alex. Este informe era el informe que me había enviado el instructor del año pasado, quienes debían la fase de análisis. Pero en el Sí. último que les envié, sí, es el que está actualizado, el de, creo que fue marzo, la última vez que les envié este reporte. Por lo general se hace al final de la fase, pero pues era necesario para ver qué actividades debían y todo esto iniciando el año. Ah, Entonces, sí, cuando en ese archivo ya debe estar calificado y actualizado esas notas. bueno, señora profe, muchísimas gracias por su amabilidad. Listo, Alex. Listo, Catalina, que creo que ya se retiró. Y bueno, ahora sí voy con John. Disculpa, John. Adelante. Instructora, buenas noches, no se preocupe, tranquila. Una consulta, a mí en la elasticidad de la demanda, yo puse valores, pues como es de demanda, aumenté la producción y la elasticidad me da como 5,33, ¿no? ¿Eso es normal que pueda pasar o siempre hay como unos rangos que son normales, llamémoslo así, no sé si me hago entender? Sí, no, John, es posible. Por lo general va a dar dentro de ese rango de negativo, 0, 1, 1 punto algo, hasta 2, pero hay unas excepciones en estos casos de oferta y demanda, incluso en las que el mercado se va a comportar completamente diferente. Entonces, podría decirse que sí es posible, de pronto, si estás manejando unas cantidades de un proyecto muy grande, como me dices, es posible que sí esa elasticidad sea así. Sí, yo lo hago es como por lo que, pues, si la demanda crece de mi producto, entonces, pues, tengo que incrementar el producto y también incremento un poco el precio, ¿no? Por eso fue que de pronto me da ese 5,33 que me dan la elasticidad. Claro que sí, John. Sin embargo, cuando me lo envíes, revisamos, pero sí es posible. También les quería dar otro ejemplo respecto a esto que me comenta John. Un caso en el que habría una demanda inelástica es el caso de los productos de primera necesidad. Ese producto, por más caro que esté, siempre vamos a tener que adquirirlo. Por ejemplo, la leche, el azúcar, la sal, este tipo de productos. Mientras que, por ejemplo, artículos de lujo o diferentes tipos de proyectos que manejan cantidades grandes van a tener un comportamiento diferente. En este caso sí va a variar un poco la demanda, pero al disminuirse el comprador, por ejemplo, un reloj, al consumidor adquirirlo, pues es una compra grande que está representando un valor digamos, representativo para esa empresa. Entonces, en este caso, varía la demanda respecto a ese bien, puesto que el precio es demasiado alto. Entonces, como ese tipo de dos comportamientos del mercado diferentes. Gracias, John. Listo, chicos. Para los demás, recuerden que durante el desarrollo de la actividad, si presentan alguna inquietud, pueden contactarme primero a través del foro de dudas de la plataforma, segundo por el correo electrónico y finalmente a través de mi WhatsApp. Entonces quedo muy atenta a lo que puedan necesitar, a sus sugerencias, inquietudes y espero nos podamos ver la próxima semana nuevamente y les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Lo mismo para usted, instructora. Muy buenas noches, que descanse. Gracias. Igualmente para usted, profe, que tenga una buena noche. Hasta mañana, compañeros. Buenas noches, espero que tenga buena noche.